Bueno, ahora vamos a hablar de enfermedades del aparato respiratorio. Una vez realizada la introducción que hicimos en la primera parte de esta grabación, bueno, los procesos patológicos que afectan el aparato respiratorio son variables tanto en localización como en intensidad, y siguiendo un ordenamiento topográfico los podemos clasificar en trastornos de la vía aérea superior, trastornos de la vía aérea inferior. Y para poder reconocer a un paciente con un trastorno, ya sea de la vía aérea superior o de la vía aérea inferior, poder reconocer pacientes que estén en riesgo de enfermedad respiratoria, es importante interrogar sobre antecedentes que estén conectados a patología respiratoria de la vía aérea superior, es decir, de las vías de conducción, o de la vía aérea inferior. Entonces, ¿qué tipo de antecedentes debemos buscar durante el interrogatorio? Por ejemplo, episodios recurrentes de resfriados comunes, pues evidencias sugieren que pacientes pediátricos que han presentado entre 6 a 8 episodios de resfriado común en un año, el 5 al 10% de ese total tienden a complicar con infecciones de la membrana que tapiza esas cavidades neumáticas llamadas senos, ¿sí? Entonces, pacientes con historia de resfriados comunes a repetición, con muchos episodios en menos de un año, son pacientes, según las evidencias, serían pacientes más propensos a complicar con procesos infecciosos de la vía aérea superior, como la sinusitis. Pacientes con historia de traumatismos e intervenciones dentales iatrogéneas, historia de infecciones periapicales, sobre todo procesos infecciosos del periápice o procesos endodónticos, historia de tratamientos de endodoncia, osteotomía de tipo Lefort, pacientes que se han intervenido a cirugías maxilofaciales. Bueno, son pacientes que estarían en riesgo de sufrir una sinusitis de origen odontogénico, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, los traumatismos dentales, las iatrogenias generadas por intervenciones dentales, pueden disrumpir, pueden violentar esa comunicación que es variable, de espesor variable, en función de variaciones individuales entre los premolares y molares superiores, ¿no? Con el seno maxilar. Se han descrito variaciones en cuanto a la pared ósea, el espesor de pared ósea que separa estas estructuras dentarias de la mucosa que tapiza, que reviste ese seno maxilar. Así que la disrupción de esa membrana de Sneideck, que es el límite entre pues, las estructuras dentarias y el seno maxilar, podría producirse en pacientes con intervenciones de este tipo, con historia de traumatismos e intervenciones dentales, maxilofaciales, y por lo tanto son pacientes propensos a una sinusitis maxilar de origen odontogénico. Bueno, las infecciones virales a repetición por virus influenza, parainfluenza, virus sincitial respiratorio, son también un antecedente importante en pacientes en los cuales sospechamos de enfermedad obstructiva, como el asma, o en los cuales sospechamos un proceso de sinusitis. Hábitos tóxicos, como el hábito tabáquico, que es una causa importante de POC, es una causa de enfisema, es causa de bronquitis crónica. Así que es un antecedente importante
tratar de recabarlo a través de un interrogatorio dirigido. La exposición a tóxicos como la exposición a fibras de asbesto, los trabajadores del carbón, sujetos que trabajan en minas, ¿sí? Y que están inhalando este tipo de tóxicos como fibras de asbesto, carbón, sílice, son, por ejemplo, pacientes en riesgo de desarrollar neumoconiosis. El hacinamiento, el vivir muchas personas en ambientes poco ventilados, pequeños, cerrados, pues es un factor de riesgo para tuberculosis. La desnutrición también es un factor de riesgo de tuberculosis, al igual que las inmunodeficiencias. De hecho, la tuberculosis es en un paciente HIV positivo es una entidad indicadora de SIDA. Bueno, así llegamos entonces a las enfermedades del aparato respiratorio, que desde un punto de vista topográfico las podemos clasificar en trastornos de la vía aérea superior, trastornos de la vía aérea inferior. Los trastornos de la VAS, de la vía aérea superior, pues se clasifican según su naturaleza en dos grupos, básicamente procesos de naturaleza infecciosa y procesos obstructivos, que básicamente estos últimos obedecen a obstrucciones de tipo mecánicas, siendo los más comunes los procesos infecciosos como las amigdalitis, la sinusitis, las laringitis. Cabe recalcar que la vía aérea superior pues se extiende desde las narinas hasta el punto donde el borde inferior de la laringe se continúa con la extremidad superior de la tráquea. Entonces, las regiones que conforman la vía aérea superior serán fosas nasales, senos maxilares, la laringe y la faringe. Todos estos componentes mencionados constituyen la vía aérea superior, que recuerden su función es permitir la conducción del aire con el mínimo desgaste friccional, la mínima resistencia y con una distribución uniforme para llevarlo hacia la vía aérea inferior, donde se va a producir el intercambio gaseoso, es decir, la incorporación de oxígeno y la eliminación de CO2 a través de la expiración. Ahora, los trastornos de la vía aérea inferior, según su naturaleza, tenemos enfermedades obstructivas, restrictivas, infecciosas, cáncer de pulmón. En definitiva, las podemos clasificar de una forma más simple, los trastornos de la VAI, en dos grandes grupos de acuerdo a su naturaleza: trastornos o enfermedades obstructivas y enfermedades restrictivas. Después, las enfermedades infecciosas, las neumonías, la tuberculosis, el cáncer de pulmón, las enfermedades que provocan fibrosis pulmonar, como el COVID-19, como las colagenopatías. Todas estas patologías mencionadas van a llevar a un cuadro restrictivo, van a llevar a un cuadro de insuficiencia respiratoria, así como también las enfermedades obstructivas de la vía aérea inferior, como la bronquitis crónica, las bronquiectasias, el enfisema, el asma bronquial, también pueden llevar a la insuficiencia respiratoria de no ser tratadas tempranamente. Bueno, dentro de los trastornos de la vía aérea superior vamos a hablar únicamente, dada la importancia para el odontólogo, de las sinusitis. Generalmente los trastornos de la vía aérea superior más frecuentes son de naturaleza infecciosa, donde el agente agresor es un microorganismo que puede ser bacteria, virus, hongo, y este agente agresor pues va a desencadenar efectos locales y efectos generales. Efectos locales por edema de la mucosa, congestión de garganta, de laringe, tráquea, con eliminación de secreciones y la irritación de las terminaciones nerviosas. Y efectos generales que tienen que ver con el síndrome febril, ya que ante una infección, una enfermedad infecciosa, pues hay liberación de citoquinas y otras moléculas proinflamatorias que activan el centro termorregulador en el hipotálamo, provocando alza térmica. Y como ustedes recuerdan, la fiebre
pues no solo significa el aumento de la temperatura corporal, sino es todo un síndrome, es un conjunto de signos y de síntomas que acompaña astenia o mal estado general, anorexia, pérdida de apetito, cefalea, más la facies febril característica que hacen estos pacientes. Bueno, dentro de los procesos infecciosos que pueden afectar un componente de la vía aérea superior, como son los senos, es el caso de la sinusitis. La sinusitis, por definición, es un proceso infeccioso de los senos paranasales. Recuerden que estos son cavidades neumáticas estériles, ¿sí? Que su función pues es humedecer y limpiar el aire, permitiendo que éste llegue estéril a la vía aérea inferior. Esa es la función de los senos paranasales. Ahora, en cuanto a la sinusitis, el 87%, según las estadísticas, el 87% de los pacientes con resfriados comunes presentaron evidencia, según un estudio, presentaron evidencia radiográfica con tomografía computada de afectación sinusal, de ahí que un antecedente en pacientes en los cuales sospechamos de sinusitis, sospechamos de un cuadro de sinusitis, indagar sobre historia de resfriados a repetición es un dato importante a obtener a través del interrogatorio dirigido. Las estadísticas también señalan que no más del 2% de los adultos con una infección de las vías respiratorias altas desarrolla una infección bacteriana de los senos paranasales. Y además, bueno, la sinusitis, de acuerdo al origen, puede ser rinogénica o puede ser dental, es decir, secundaria a una enfermedad dentoalveolar. En cuanto a la epidemiología, en Estados Unidos alrededor de 20 millones de casos de sinusitis bacteriana se diagnostican cada año y esta enfermedad constituye la quinta patología o el quinto trastorno en ser con más frecuencia diagnosticado y que en orden de frecuencia condiciona una mayor prescripción de antibióticos. Así que por rinosinusitis, pues la prescripción de antibióticos es un hecho común por esta patología. En cuanto a la clasificación, las rinosinusitis, de acuerdo a la evolución, se clasifican en agudas recurrentes cuando se cronifican, pero cursan con fases de reagudización, y la rinosinusitis crónica, que según las estadísticas afectaría aproximadamente al 15% de la población. Ahora, recuerden que la rinosinusitis aguda, por ejemplo, es una complicación frecuente de los pacientes de la población pediátrica con historia de resfriados comunes a repetición. Estudios evidencian que un paciente niño, un paciente pediátrico que ha sufrido entre 6 a 8 episodios de resfriado común en el último año, pues tiene un 5 o un 10% más de riesgo de complicar con una sinusitis, una rinosinusitis aguda. Recuerden que la sinusitis es el cuadro clínico resultante de la inflamación de la membrana de la mucosa que tapiza estas cavidades neumáticas, producto de un desafío antigénico, producto de un proceso infeccioso que puede ser bacteriano o que puede ser fúngico. La sinusitis siempre obedece a una etiología infecciosa de tipo bacteriana o de tipo fúngica. Bueno, para entender un poco de cómo se produce la sinusitis, tenemos que hablar o referirnos a la fisiopatología. Bueno, los senos paranasales, como les dije, son cavidades aéreas estériles que están situados alrededor de las fosas nasales. ¿Sí? Tenemos los senos frontales, los senos maxilares, los senos etmoidales, esfenoidales. Y estas cavidades neumáticas
pues permiten la ventilación de estas fosas nasales y permiten mantener en el interior de la fosa nasal una presión similar a la atmósfera. Su función además es humedecer el aire inspirado y decontaminarlo, ¿no? Limpiarlo de agentes nocivos para que llegue estéril, para que llegue limpio a la vía aérea inferior. Bueno, entonces, ¿qué pasa en la sinusitis? La sinusitis, como les dije, es de etiología infecciosa. ¿Y por qué se infecta? Es decir, ¿por qué desarrollan microorganismos en estos senos? Esto está determinado por un incorrecto drenaje del moco que se origina en el interior de estas cavidades. Recuerden que estas cavidades están tapizadas por una mucosa que tiene glándulas en su estructura, glándulas productoras de moco, y este moco tiene que drenar a través de los ostium, de estos pequeños orificios que conectan a estas cavidades neumáticas con las fosas nasales. Cuando estos ostium, cuando estos conductos se obstruyen por justamente retención de secreciones, la secreción en estas cavidades aumenta, se estanca, no puede fluir, no pueden drenar, y todo líquido estancado favorece el crecimiento bacteriano, el crecimiento de hongos, generando entonces un proceso inflamatorio en la mucosa sinusal que aumenta la generación de moco y se vuelve entonces todo un círculo vicioso, ¿no? Entonces la infección de estos senos paranasales va a ocurrir cuando colapsa el funcionamiento de los mismos, ¿no? Recuerden que, como dice, para el adecuado funcionamiento de los senos, tiene que existir un correcto drenaje del moco que se origina en su interior. Entonces, si este drenaje falla, se puede producir la infección de este moco acumulado. Como ustedes ven, en estas cavidades, en este seno frontal y en estos senos maxilares bilateralmente, se observa una retención de secreciones. ¿Por qué se produce esta retención de secreciones? Por la obstrucción, el bloqueo de estos conductos, de estos ostium que comunican estas cavidades neumáticas con las fosas nasales, ¿sí? Las causas por las cuales se obstruyen estos ostium son diversas. Pueden obstruirse por desviación de tabique, por pólipos nasales, por tumores, por edema de la mucosa, ¿no? Cuando se edematiza la mucosa por procesos inflamatorios, como en el caso de una infección, o por procesos inflamatorios por resfriados comunes, habituales, repetitivos, esta membrana, esta mucosa sinusal se hipertrofia, se engrosa, se edematiza y obstruye estos orificios de comunicación entre los senos y las fosas nasales, lo cual pues favorece la retención de secreciones y las complicaciones infecciosas, porque estas secreciones estancadas se infectan, favorecen el desarrollo bacteriano. Entonces, ante cualquier causa que medie el bloqueo de estos ostium, de estos conductos que comunican, ¿sí? Las cavidades sinusales con las fosas nasales, esto va a generar congestión de la mucosa, es decir, va a generar una respuesta inflamatoria con edema de la mucosa, más la retención de secreciones. Las secreciones retenidas se espesan, aumentan su consistencia. Esto evidentemente altera el intercambio gaseoso, llevando al daño de los cilios de la mucosa. Los cilios dejan de funcionar, dejan de cumplir su función, que es permitir el atrapaje de microorganismos y la expulsión de partículas nocivas. Entonces, esto lleva a su vez a un cambio en las condiciones del medio del entorno, constituyéndose un medio de cultivo que favorece el crecimiento bacteriano o el crecimiento fúngico. Además, el sobrecrecimiento bacteriano favorece una mayor retención de secreciones, producto de la respuesta inflamatoria. Se engrosa la mucosa, se edematiza. Esto favorece una mayor retención de secreciones
y por lo tanto ante una mayor retención de secreciones se promueve la infección bacteriana, y la infección bacteriana de la mucosa sinusal va a aumentar, va a exacerbar el bloqueo de este ostium, volviéndose todo un círculo vicioso. Fíjense en este esquema, ¿no? Como el bloqueo de este ostium, probablemente por pólipos nasales, favorece la retención de secreciones. Estas secreciones estancadas se vuelven medio de cultivo, cambian las condiciones del medio, favorecen el crecimiento bacteriano, y el crecimiento bacteriano condiciona el edema de la mucosa, lo cual va a exacerbar esta obstrucción, ¿no? Entonces se vuelve un círculo vicioso. Entonces, la etiología, como les había dicho, de la sinusitis siempre es una etiología infecciosa que puede ser bacteriana o fúngica, pero recuerden que los procesos virales, los resfriados, los procesos gripales, ¿sí?, pueden favorecer la mayor generación de secreciones a nivel sinusal, con el estancamiento de estas secreciones, la obstrucción de estos meatos, de estos ostiums, y por lo tanto la sobreinfección bacteriana. Entonces, en pacientes con sinusitis maxilar es importante indagar historia de gripes o de resfriados a repetición, ya que promueven, como les dije, la infección, la sobreinfección bacteriana. ¿Por qué? Por el edema de la mucosa y el estancamiento de secreciones. También la sinusitis puede ser fúngica, y los géneros que suelen intervenir son básicamente Aspergillus. En las rinosinusitis agudas o crónicas, que son de origen rinogénico, es decir, causadas por un proceso netamente sinusal, ¿sí? Las bacterias generalmente aisladas son patógenos respiratorios del tipo de Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis. También se pueden aislar cocos anaerobios, pero en menor medida. Generalmente en las sinusitis o rinosinusitis de origen rinogénico, es decir, sinusitis primarias, ¿sí?, que se generan por causas que actúan a nivel sinusal o a nivel de fosas nasales, los patógenos suelen ser básicamente bacterias aerobias en mayor medida, gram positivas, gram negativas, estreptococos del grupo A, estreptococos del grupo B. Bacterias anaerobias podemos aislar, pero en menor medida, ¿sí? Los anaerobios van a predominar básicamente en las sinusitis odontogénicas, sinusitis o la enfermedad sinusal que resulta de un proceso primariamente odontogénico y que por vecindad la infección pues percola, disemina, dadas ciertas variaciones anatómicas individuales. Se favorece la diseminación de las bacterias por la proximidad, por la cercanía entre las piezas dentarias, habitualmente premolares, molares superiores, con el seno maxilar, lo cual también puede estar condicionado por traumatismos o iatrogenias que generan, por ejemplo, comunicaciones oroantrales, favoreciendo entonces la entrada de bacterias desde la boca hacia estas cavidades sinusales. Ahí, en ese tipo de sinusitis, cuando son de origen odontogénico, es más frecuente aislar bacterias anaerobias, ¿sí? Cuando la sinusitis es de origen rinogénico, las bacterias mayormente aisladas son básicamente aerobios, patógenos respiratorios como Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza, Streptococcus del grupo A, Streptococcus del grupo B. También podemos llegar a aislar Staphylococcus aureus, es decir, cocos gram positivos, aerobios. Ahora, en cuanto a la semiología, los síntomas asociados con sinusitis bacteriana van desde rinorrea purulenta, congestión nasal, dolor facial, especialmente unilateral o localizado en una zona concreta relacionada con un seno, descarga posterior, hiposmia, anosmia, es decir, disminución o pérdida del sentido del olfato, y por lo tanto del sentido del gusto. Un paciente que pierde
ya sea parcialmente o totalmente el olfato. También eso usualmente acompaña hipogeusia o ageusia, cuadros febriles, sobre todo cuando el paciente pues presenta un cuadro de rinosinusitis aguda o crónica reagudizada, accesos tusígenos, fatiga, molestias dentales. Recuerden que la sinusitis, la rinogénica, es decir, la que se produce por una causa rinosinusal propiamente, es decir, sinusitis primarias, pueden manifestar dolor referido a las estructuras dentales y no ser una causa odontogénica. Así que la sinusitis también se puede manifestar con dolor dental, dolor referido a piezas dentarias, dolor referido a nivel de paladar. Pero una forma semiológica de distinguir una sinusitis rinogénica de una sinusitis odontogénica, según lo publicado en la literatura, es la unilateralidad de la presentación. En el caso de la sinusitis odontogénica, la enfermedad es básicamente predominantemente unilateral, o al menos en el 75% de los casos de sinusitis odontogénica, los síntomas, la afección es unilateral. Y además la presencia de descarga sinusal fétida y halitosis, de tipo pútrida, serían pues signos muy característicos, muy sugestivos de una sinusitis odontogénica, ya que recordemos, la sinusitis cuando es de origen rinogénico, dijimos que la microbiota aislada, responsable, es básicamente aeróbica, y cuando las bacterias mayormente responsables del proceso tienen un metabolismo aeróbico, no generan productos volátiles, sulfurados, como el caso de los anaerobios, ¿no? Entonces, el mal olor de las secreciones, la litosis, son signos que van a acompañar habitualmente a la sinusitis de origen odontogénico. Bueno, entonces un paciente con sinusitis, dependiendo de cuáles son los senos afectados, pues el dolor va a ser referido en diferentes zonas anatómicas o se percibe en distintas zonas anatómicas. Así, por ejemplo, la sinusitis frontal va a generar un dolor facial referido a nivel de la raíz nasal, ¿sí? Que se irradia, por ejemplo, a cavidad orbitaria, o que puede también irradiarse hacia la zona malar temporal. Si la sinusitis es maxilar, el dolor puede referirse a nivel facial, a nivel temporal, a nivel de zona cigomático-malar y a nivel palpebral. Y si los senos comprometidos son los senos, por ejemplo, etmoidales, el dolor puede ser referido a nivel de esta sutura frontal frontoparietal, ¿no? Bueno, el edema palpebral, en el caso de un paciente con sinusitis, el edema palpebral, el edema facial, como vemos en este cuadro, la celulitis, son signos alarmantes, indicarían más bien un caso ya complicado de sinusitis con diseminación de la infección, y son signos que pues indicarían internación del paciente, ¿sí? El paciente no puede ser manejado de forma ambulatoria, sino que requeriría atención hospitalaria, internación para administración de antibiótico-terapia vía endovenosa. Bueno, en realidad los estudios radiográficos no son el gol estándar para el diagnóstico de una sinusitis, pero
podrían ser sugestivos en una evaluación inicial. Cuando sospechamos de sinusitis, podemos solicitar una radiografía de cráneo frontal o una panorámica. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver pues opacidades, como vemos en esta imagen señalando las flechas. ¿Qué vemos? Vemos velamiento, vemos opacidades. Recuerden que estos senos maxilares, al ser cavidades neumáticas llenas de aire, tienen que verse negras, ¿sí? Oscuras, en condiciones de normalidad. Pero en este caso, esta placa radiográfica se obtuvo de un paciente con sinusitis rinogénica, y fíjense pues las opacidades que se observan por el acúmulo de secreciones, ¿no? El gol estándar en realidad para el diagnóstico de sinusitis, sea esta rinogénica u odontogénica, es la TAC, como les había dicho, siempre para caracterizar, para estudiar patología del tercio medio facial. El gol estándar es la tomografía computada, ¿sí? Entonces, fíjense esta TAC como nos muestra la afectación, ¿no? La patología de senos maxilares, ambos obstruidos. El izquierdo pues obstruido parcialmente y el derecho obstruido casi totalmente, ¿no? Fíjense pues la hipertrofia de los cornetes, sobre todo el cornete derecho, que puede ser un factor que está favoreciendo la obstrucción de los ostium y por lo tanto la eliminación, el correcto drenaje de las secreciones. Bueno, existe una lista de signos y síntomas considerados de alarma en una sinusitis y que hacen recomendable la derivación del paciente a un centro hospitalario, como lo mencioné previamente. El edema palpebral, los abscesos palpebrales son un signo de alarma y por lo tanto ante esa manifestación el paciente tiene que ser derivado inmediatamente de urgencia a un centro hospitalario para que sea tratado pues con internación, ¿no? Con internación hospitalaria. La celulitis facial, la inflamación de la mejilla también es otro signo de alarma, el dolor no controlable con analgésicos y dosificaciones habituales, la fiebre alta, mayor de 39 grados, especialmente en adultos y adolescentes, una disminución del estado de conciencia, también sería un signo de alarma en pacientes con sinusitis, requiriéndose entonces la internación o indicando la internación de urgencia. Signos meningios, la parálisis oculomotora, la tosis palpebral, por ejemplo, sería un signo de alarma en pacientes con sinusitis. Y pacientes inmunodeprimidos son pues candidatos número 1 a desarrollar formas graves de sinusitis. El diagnóstico de la sinusitis se construye con la anamnesis. Es importante la historia clínica, los antecedentes, como les dije, qué tipo de antecedentes vamos a buscar cuando sospechamos de un cuadro actual de sinusitis. Bueno, infecciones virales a repetición, cuadros gripales a repetición, resfriados comunes, varios eventos o varios episodios de resfriado común en los últimos meses. Sobre todo si el paciente es paciente en población pediátrica. Si el paciente es adulto, tenemos que preguntar sobre historia de traumatismos, intervenciones dentales, ya que recuerden existe una forma particular de sinusitis, la sinusitis odontogénica, que está favorecida por comunicaciones orontrales. Así que historia de traumatismos que hayan podido provocar desviación de tabique, pólipos nasales, intervenciones dentales, traumatismos dentales, infecciones dentoalveolares de dientes superiores. Son todos antecedentes importantes cuando sospechamos de una sinusitis maxilar, más la exploración física. Recuerden que cuando sospechamos de sinusitis es importante evaluar la región facial, el tercio medio facial, tanto por inspección, ¿en busca de qué? En busca de signos de edema facial, de celulitis, de edema palpebral, inflamación de la mejilla.
Y la inspección se complementa con la palpación. Recuerden que para examinar senos es importante tanto la palpación directa, simple, ¿no? Usando el sentido del tacto como único recurso, pero también es necesaria o también nos va a aportar información la percusión, ¿sí? Que para senos se recomienda la percusión dígito-digital, ¿sí? Con los dedos semiflexionados de la mano izquierda, el dedo de la mano izquierda de la mano pasiva apoyado en el seno que va a ser examinado, haciendo las veces de plesímetro, y el dedo de la mano derecha de la mano activa realiza pequeños golpes sobre el dedo que está haciendo las veces de plesímetro. Recuerden que esta forma de percusión correspondería a un tipo de percusión indirecta simple. Y exámenes complementarios, podemos empezar para un análisis inicial, una panorámica, una radiografía panorámica, pero recuerden que el gol estándar para el diagnóstico de sinusitis es la tomografía computarizada. Y bueno, para poder realizar el tratamiento muchas veces se requiere, cuando queremos realizar un tratamiento específico, dirigido, esto es importante sobre todo en los casos que no responden al tratamiento inicial. Generalmente el tratamiento en sinusitis es empírico, se aplica una vez determinada la causa de la rinosinusitis, una vez determinado si esta es rinogénica o si es odontogénica, existen pues planes ya establecidos de tratamiento, primeras líneas de tratamiento, y cuando el cuadro no cede a esa primera línea de tratamiento, lo que se recomienda es tomar una muestra del proceso de las secreciones para ser enviadas al laboratorio y solicitar identificación del germen o los gérmenes involucrados y antibiograma para un tratamiento específico. Entonces, estas serían las situaciones en las que sería recomendable, por ejemplo, obtener una muestra para estudio microbiológico en casos de una sinusitis grave, complicada, con edema palpebral, con celulitis facial, una sinusitis nosocomial, es decir, una sinusitis adquirida durante la estancia hospitalaria, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con inmunodeficiencias adquiridas o hereditarias y que hayan desarrollado una sinusitis, sería mejor o más recomendable tomar una muestra para estudio microbiológico e indicar un tratamiento muy específico, dirigido. Recuerden que las sinusitis también pueden ser fúngicas. Bueno, en complicaciones locorregionales, como las que vimos, mala respuesta al tratamiento antibiótico, como lo acabé de decir, y ensayos clínicos, siempre en estas situaciones la mejor opción es pues establecer el tratamiento, aplicar el tratamiento farmacológico después de haber obtenido los resultados de un estudio microbiológico. Bueno, y para terminar esta parte de los procesos patológicos de la vía aérea superior, de los cuales hemos solo enfocado la sinusitis por la importancia para el odontólogo debido a la cercanía, ¿no? a la proximidad topográfica con la cavidad bucal. Entonces, la sinusitis odontogénica es un subtipo de sinusitis que está implicada en el 10 a 40% de los casos de sinusitis maxilar global, es decir, que del 100% de casos de sinusitis maxilar, un 10 o un 40% son de origen odontogénico, lo cual es una carga importante, ¿sí? Tienen una frecuencia importante la sinusitis odontogénica. Y como les había dicho, según las estadísticas, el 75% de los casos de sinusitis odontogénica se presentan con manifestaciones unilaterales. Respecto a la fisiopatología de la sinusitis odontogénica, como les había ya comentado previamente,
Aquí la infección de la mucosa sinusal estaría favorecida por la disrupción de la membrana de Sneijderink. Esta membrana es el segmento, ¿no es cierto?, de la mucosa que tapiza, de la mucosa sinusal, que tapiza la parte del piso del seno maxilar que comunica con las piezas dentarias superiores que van desde la pieza 14 a la pieza 16. Son los dientes que habitualmente tienen relación más próxima con el seno maxilar, y después factores individuales que tienen que ver con el espesor de esa pared ósea, de ese piso óseo. Pues al parecer el espesor del piso del seno maxilar, del piso óseo, de esa pared ósea, varía de persona a persona, pudiendo estar en algunos casos ausente y en otros casos llegar hasta espesores de 12 milímetros. Así que obviamente pacientes que tengan un piso sinusal adelgazado, senos maxilares neumatizados, ¿no? Son pacientes que están en riesgo de sufrir una violación, una disrupción de esta membrana de Sneijderink, que es una barrera de tejido blando que va a separar pues el seno maxilar, esta cavidad neumática, de la cavidad bucal. Esta disrupción de la membrana de Sneijderink no solo puede darse por procesos traumáticos que pueden ocurrir durante extracciones dentales, durante cirugías maxilofaciales como una osteotomía de Lefort, o durante el levantamiento del piso del seno maxilar. También pueden darse disrupciones de esta membrana y favorecer entonces la diseminación de las bacterias y sus productos hacia las cavidades sinusales. Y obviamente el espesor de la pared del piso sinusal es importante, como les dije, varía de persona a persona, y en pacientes donde ese piso sinusal sea más delgado, obviamente esa situación anatómica va a favorecería el pasaje de bacterias y sus productos desde las lesiones periapicales, desde los abscesos dentoalveolares hacia la cavidad sinusal. Entonces, ¿qué causas pueden llevar en definitiva a la disrupción de la membrana de Sneijderink? Bueno, causas iatrogénicas, es decir, lesiones provocadas por el cirujano durante un levantamiento de piso de seno, durante una extracción dental, una exodoncia o durante una osteotomía de Lefort. Puede obedecer a causas traumáticas, como por ejemplo una sobreobturación en un tratamiento de endodoncia, causas infecciosas por diseminación de bacterias y sus productos a partir de un absceso dentoalveolar de premolar o molar superior, y por implantes, por colocación de implantes, cuando el implante está mal colocado, es decir, las mediciones no se hicieron correctamente, se puede colocar incorrectamente, inadecuadamente el implante y generar una perforación de esa membrana de Sneijderink. Según Taller y colaboradores, demostraron que el 80% de los dientes afectados con osteitis periapical han asociado hiperplasia de la mucosa sinusal, ¿sí? Así que, ¿qué significa esto? Que ante un signo radiográfico de osteitis periapical en dientes superiores, premolares y molares superiores, es importante hacer un examen minucioso de los senos maxilares, ¿sí? ¿Por qué? Porque según este grupo, el 80% de dientes afectados con osteitis periapical tras una necrosis pulpar asociarían hiperplasia de la mucosa sinusal, ¿sí? Y ya saben que la hiperplasia de la mucosa sinusal, es decir, el engrosamiento, lleva a la obstrucción de estos ostium, por el cual drenan las secreciones desde los senos hacia las fosas nasales. Ese drenaje se altera
¿sí? Se reduce y eso favorece la acumulación de secreciones y por lo tanto la infección de esta membrana sinusal, ¿no? Y por lo tanto el cuadro clínico de sinusitis. Bueno, para el diagnóstico de la sinusitis odontogénica, ¿en qué nos vamos a basar? Nos vamos a basar en la clínica, en las manifestaciones clínicas, es decir, la semiología, los signos, los síntomas y en los estudios de imágenes. Como les dije, respecto a los estudios de imágenes, el gold estándar para el diagnóstico de sinusitis, sea esta de carácter rinogénico u odontogénico, la tomografía computada es el examen, es el estudio de elección. Ahora, como les había mencionado, las características más sugestivas que se han planteado para sinusitis odontogénica serían al parecer el drenaje nasal fétido y la litosis, que se verían entre el 15 a 48% de los pacientes con sinusitis odontogénica. El dolor dental también sería un síntoma clave para sospechar de sinusitis odontogénica, pero no tenemos que confiarnos, puesto que solo estaría presente en un tercio de los pacientes con sinusitis odontogénica. Además, recuerden que la sinusitis no odontogénica, es decir, la rinogénica, la que obedece a causas netamente sinusales o rinosinusales, también puede manifestarse o puede asociar dolor dental producto de un dolor referido, ¿no? Es decir, que la causa no está a nivel odontológico, pero el paciente refiere dolor dental y este síntoma se presentaría como un dolor referido, es decir, el proceso está a nivel rinosinusal, la causa está a nivel rinosinusal, pero por la cercanía, ¿sí? Recuerden que a nivel orofacial el dolor es mal localizado en general y tiende a irradiarse, ¿sí? Tiende a ser referido en zonas anatómicas adyacentes. Entonces, el dolor dental puede estar presente en la sinusitis. En la sinusitis odontogénica, solo un tercio de los pacientes manifestarían dolor dental. Así que no podemos considerarlo al dolor dental un síntoma específico de sinusitis odontogénica, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vamos a tener tanto en la sinusitis odontogénica como en la sinusitis rinogénica. Según algunos trabajos, series de casos, pues han establecido que los síntomas más comunes en los pacientes con sinusitis odontogénica serían el dolor facial, sobre todo el dolor facial unilateral, que se vería en el 88% de los casos, descarga postnasal, la cual es maloliente, pútrida, cuando es una sinusitis odontogénica y sería bastante frecuente, se vería en el 64% de los casos, y después la congestión nasal unilateral que se vería en el 45% de los pacientes con sinusitis odontogénica. Entonces estos tres síntomas son claves para pensar en una sinusitis odontogénica: dolor facial, descarga postnasal y congestión unilateral. Recuerden que las secreciones nasales de existir en una sinusitis odontogénica son básicamente fétidas, ¿sí? Cuando la sinusitis es odontogénica, la descarga postnasal, el drenaje nasal es fétido y el paciente refiere mal aliento, un aliento también pútrido. Bueno, como les comentaba anteriormente, respecto a lo que se sabe de la microbiología de la sinusitis odontogénica, según estudios que han comparado aislamientos de pacientes con sinusitis odontogénica versus rinosinusitis crónica y versus controles, es decir, pacientes sanos, los cultivos son siempre positivos, ¿sí? Son positivos en el 100% de los casos de sinusitis odontogénica, es decir, que no hay caso de sinusitis odontogénica que no dé un cultivo positivo. Y los aislados son básicamente bacterias anaerobias del tipo de Streptococcus gram negativos, como Peptostreptococcus, género Fusobacterium, bacteroides, y otros menos prevalentes como Actinomyces
que suele aislarse también, aunque con menor frecuencia, de casos de sinusitis odontogénica, y que la vamos a ver sobre todo en pacientes que presentan obstrucciones, ¿sí? Que presentan obstrucciones generadas, por ejemplo, por piezas dentarias enviadas al seno maxilar, o por cuerpos extraños. Streptococcus aerobius también se pueden aislar, pero en menor frecuencia. Staphylococcus, tanto meticilino sensible, meticilino resistente, y como les dije, también se puede aislar en los procesos sinusales hongos del género Aspergillus. ¿En qué casos debemos pensar en una sinusitis fúngica por Aspergillus? Cuando nos encontramos también con procesos obstructivos. Es decir, cuando el factor desencadenante de la sinusitis fue una obstrucción por cuerpo extraño enviado hacia el seno maxilar, tumores, o en este caso presencia de materiales extraños que pasaron desde una pieza dentaria, por ejemplo, material de obturación de conductos, de endodoncia, que fueron enviados hacia el seno maxilar. La presencia de cuerpos extraños a nivel del seno favorecería la colonización de hongos del género Aspergillus.